Programa de Conversando la Noticia en Polar, correspondiente a esta jornada, en este día lunes, el lunes 1 de junio del año 2015. Y para seguir conversando, evidentemente, tenemos otro invitado muy importante a esta hora de la noche, con quien vamos a dialogar y que dice relación con un tema que es indudablemente muy trascendente, que se está viviendo en nuestro país en los últimos días, en los últimos 30, 40, 50 días, y que tiene que ver con esta huelga de hambre a nivel nacional de los expresos políticos. Algunas ya concluidas, como el caso de Rancagua, en que aparentemente hay una comisión de alto nivel que está trabajando allí con algunos acuerdos que se alcanzaron. Sin embargo, hay otros que han continuado en huelga de hambre. El caso que ocurre acá en Punta Arenas, concretamente con Manuel Aguilante Barrientos, que está ahí en la Casa de los Derechos Humanos y que lleva ya más de 30 días, 32, 33 o 34 días, bueno, ya muchos días en huelga de hambre. Y nos acompaña a esta hora de la noche un expreso político también que estuvo en Dawson, que ha estado exiliado también, que fue detenido cuando tenía 19 años de edad. Me refiero a don Sergio Reyes, que nos acompaña a esta hora de la noche y que vive en Estados Unidos. Está en Chile hace 15 días, en Punta Arenas hace una semana y se va mañana. Don Sergio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, para conversar, don Sergio, respecto de esta temática tan grave que está aconteciendo en nuestro país y que tiene que ver con una huelga de hambre, ¿no? Donde aparentemente ya en Rancagua se solucionó, pero hay gente que sigue, a pesar de eso, en huelga. ¿A qué se debe? Usted tiene conocimiento de eso, ¿no? Por supuesto, le decía hace un rato atrás de que yo he estado trabajando en este proceso con la Unión Nacional de Expresos Políticos, que es una organización que trabaja en todo el país y en el extranjero también con presos políticos para defender los derechos de los presos políticos. Nosotros hemos trabajado en este proceso a partir del 13 de abril, cuando se inicia la primera huelga en Rancagua. Luego entonces viene la huelga de San Felipe, luego se unen otras huelgas a través del país, incluyendo a Valparaíso, Santiago, Concepción, más tarde Coyhaique, Castro, San Antonio y también, digamos, finalmente tenemos Punta Arenas, donde Manuel Aguilante, nuestro compañero Manuel Aguilante, decide, a la falta de tener la huelga de hambre, hacer la huelga de hambre solo, lo que es un acto de valentía, lo que es un acto de ternura revolucionaria que nosotros lo reconocemos y ha sido reconocida a través de todo el país. Tal vez lo fundamental de explicar esta cosa es que qué es lo que se pide, cuáles son las demandas de estos expresos políticos, ¿no? ¿Por qué razón, después de tantos años, se ha tenido que recurrir a medidas tan extremas? Estamos hablando de gente toda mayor de 60 años. Sí, ¿no? claro. Estamos hablando en algunos casos de gente en huelga de hambre en los 80 años de edad. Yo creo que en este momento Chile ha batido el récord Guinness acerca de la gente con más años de edad en huelga de hambre. Efectivamente. ¿No? El asunto es muy simple, es muy sencillo. Lo que se trata aquí es de que se está pidiendo en la práctica un aumento de las pensiones de reparación, ¿no? Por una parte. Por otra parte, se está pidiendo indemnización, se está pidiendo el mejoramiento de los servicios médicos a través del sistema PRICE, y fundamentalmente esas son las tres cuestiones que están pidiéndose aquí en este momento, ¿no? Esas son las cosas entonces que curiosamente la presidenta Bachelet en su programa de gobierno ya había propuesto como algunas alternativas de mejoramiento. ¿Cómo no? Ese es el asunto. El programa de derechos humanos de la presidenta Bachelet de este periodo indicaba que eso iba a irse resolviendo. Sin embargo, hasta este momento no se ha resuelto. Exacto. Y si usted hace un poquito de memoria, ¿Sí? En el mes de diciembre, el grupo de expresos políticos de Rancagua había iniciado una huelga de hambre que duró un día. Fue la huelga de hambre de un día. Al segundo día vino la ministra Rincón, se reunió con ellos y ofreció entonces todo un proceso de mejoramiento de demandas. Correcto. Al haber fracasado esa situación, la ministra Rincón nunca hizo lo que dijo que se iba a hacer. El gobierno no cumplió su palabra. En consecuencia, 3 meses más tarde, en abril
3 meses y medio más tarde, en abril 15, y se tuvo que reiniciar la huelga para este proceso. ¿Cómo no? Ahora bien, este set de demandas fueron los mismos que se presentaron entonces. Sin duda. Ahora bien, Sí. hace una semana atrás, los negociantes de Rancagua deciden llegar a un acuerdo, pero este preacuerdo, donde además se incorporaba gente como el obispo Goich, el senador Letelier Ujú. y otros elementos del gobierno de distintos ministerios, Sí. no fue de la satisfacción de todos los huelguistas a través del país, Correcto. ¿no? En esas razones por la que estamos ahora. Sin embargo, ese acuerdo se firmó, se han llevado ya, al menos ha habido ya una reunión de una mesa llamada de alto nivel, pero fundamentalmente el resto de los huelguistas simplemente considera de que ese preacuerdo no va a llegar nunca a satisfacer las demandas básicas que yo ya le expliqué. Claro, entonces también uno se pregunta por qué Rancagua accedió a este preacuerdo. Hay una combinación de factores ahí, ¿no? Primero que nada, lamentablemente a Rancagua se le dio cierto tipo de libertad de negociación. En consecuencia, Rancagua negoció, yo diría, de buena fe. Yeah. No quiero decir de que hubo mala fe en este proceso. Sin embargo, lo que faltó hoy fue un proceso consultivo con el resto de las huelgas para proceder a firmar un acuerdo que satisfaga las demandas de acuerdo a lo que el resto de los huelguistas ha manifestado. Ujú. Claro. Lo que es interesante en este momento, sin embargo, es que se ha dejado descolgado todo este movimiento de huelga que es la mayoría de las huelgas, porque con el acuerdo de Rancagua se bajó la huelga de Rancagua, se bajó la huelga de Santiago y se bajó una huelga en Valparaíso de 2. ¿No? El resto de las huelgas a través del país continúa con el agravante de que se ha incorporado una nueva huelga en la ciudad de Iquique a partir de un par de días atrás y se espera que haya nuevas huelgas que se vuelvan a levantar a través del país. Lo que hace entonces absolutamente urgente e inminente que el gobierno haga una pausa en estas negociaciones con este grupo que es un grupo minoritario dentro del movimiento para recoger las demandas del resto del movimiento. Claro, ¿No? claro. Yo creo que a esta Claro. altura de la vida nosotros no podemos permitir que tengamos un grupo de ancianos haciendo un autosacrificio que ninguno de nosotros en realidad está capacitado para hacer. No, de ninguna manera, claro. Y más aún, bueno, ahora como Rancagua era la huelga más extensa, digamos, porque llevaba más días, eso ya se paralizó. Ahora los que más días llevan están sobre los 30, 35 días Sobre los seguramente. 40 días, sí. 40 días, Sí. ¿ah? Bueno, es una temática que ya hemos tratado acá en este programa. De hecho, estuvimos con Manuel Aguilante hace un tiempo atrás acá conversando, en huelga, por cierto, en huelga de hambre. Estuvo acá con nosotros y señalando justamente lo que usted menciona, el tema de los aumentos de las pensiones, la reparación, la indemnización, el tema de salud de Price. Entonces, ya uno no sabe cómo abordar muy bien este tema porque ocurre que el gobierno ha mantenido, digamos, una posición bastante inflexible en torno a esta temática, incluso colocado como condición el hecho de que se deponga la huelga para negociar en esa circunstancia. Y luego usted agrega, y creo que tiene razón, en el sentido de que esto prácticamente ya bate un récord en torno a la gente anciana que está en una huelga. Es algo absolutamente impresentable, una cosa totalmente inhumana, en realidad que no tiene prácticamente comprensión si uno lo analiza, ¿no? Y lo que es más incomprensible, lo que es Sí, más sí. doloroso, Ujú. lo que es más triste, Ah, ya. es de que la misma presidenta sabe perfectamente bien todo el proceso de victimización, de tortura, de las tremendas formas de represión que vivió esta gente de la que estamos hablando. Exacto. Y más aún, yo le digo, incluso aquí, a nivel regional, Sí. tenemos compañeros que fueron presos políticos con nosotros que hoy día están en posiciones de gobierno donde deberían hacer todo lo posible, Ujú. todo lo que esté a su alcance para solucionar este problema de sus compañeros. Hoy día no tenemos los gobiernos que apoyaron la dictadura fascista de Pinochet en el poder. No tenemos a los victimizadores en el poder.
lo que tenemos en el poder es nuestra propia gente. Claro. Entonces, esto es como cuando alguien en tu familia se transforma nuevamente en victimario tuyo, ¿no? Y esta es una cosa entonces que lo hace este asunto absolutamente extraordinariamente extraño y no debería estar ocurriendo en este país. Sergio, usted está en Estados Unidos, usted vive en Estados Unidos, bueno, se fue exiliado y se quedó allá. Ahora usted vino con motivo de este tema, digamos, de que usted, bueno, usted es editor de prensa de la Unión Nacional de Expresos Políticos, tanto a nivel nacional como internacional. Así es. ¿Usted llegó a Chile por esta huelga que se produce o...? Parte de mi visita aquí naturalmente tiene que ver con ver en la práctica misma qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? E informar en la práctica misma qué es lo que está sucediendo. Creo que en estos días que he estado aquí he podido hacer una cantidad de trabajo que obviamente desde afuera no podía hacer. Desde luego, ¿no? He podido ir al lugar mismo de los hechos, he estado en la huelga de hambre de Osorno, estuve en la huelga de hambre de Santiago y ahora estoy aquí con Manuel Aguilante, lo he estado visitando todos los días, hemos estado haciendo música con él y esto es parte de mi propia vida, ¿no? Porque también hago música y le compuse a Manuel Aguilante una canción porque la verdad es que su ejemplo enternece, es un ejemplo de amor por otra gente, es un ejemplo de autosacrificio, ¿no? Entonces esta es la razón por la cual estoy aquí, me alegro de haber estado aquí en este momento para poder hacer este tipo de trabajo. Muy bien. Sergio, bueno, usted como representante de alguna manera y como editor, ¿no es cierto?, de la Unión Nacional, ¿ha tenido contacto con personeros de gobierno a nivel nacional, regional? Ese es parte del problema, porque el gobierno ha negociado con cualquier grupo, menos con la Unión Nacional de Exprisioneros Políticos, ¿no? Ya, es que también bastante incomprensible, digamos. Absolutamente incomprensible. Hemos tenido ahora último, recién la semana pasada, el día sábado, un primer acercamiento de un abogado de la Secretaría de Gobierno que se acercó finalmente a ver qué es lo que pasaba con nosotros, ¿no? Todas estas huelgas de hambre a través del país están conectadas por la Unión Nacional de Exprisioneros Políticos. Claro. Y este debe ser un interlocutor válido en esta conversación y debería prestarse atención a lo que se está planteando ahí. De otra manera, el asunto es que lamentablemente estas huelgas van a continuar. Desde luego, claro, desde luego. Eso es lo crítico y lo grave de esta situación. Exacto. Bueno, Rancagua se paralizó, allí llevaba mucho tiempo porque lo único que está faltando en este minuto, uno desde fuera y tiene la impresión de que alguien fallezca, porque esto puede ocurrir en cualquier momento, más aún considerando las edades avanzadas de las personas, 60, 70, 80 años, y yo pienso que se debería evitar esta situación. Entonces pareciera, insisto, desde fuera, que las gestiones no son suficientes, que no se ha hecho... Definitivamente no. Claro. Y digamos, hay otra cosa que nosotros tenemos que recalcar aquí, es el hecho que para que la huelga de hambre sea efectiva, los compañeros que están en huelga de hambre permanecen en un lugar, ¿no? En el caso de Manuel, aquí en la Casa de los Derechos Humanos, en Colón 636, ¿no? En otros lugares en iglesias, en otros lugares en centros PRAIs. Pero ¿qué es lo que significa eso? Eso significa que estos compañeros están en una situación nuevamente de prisión en esa parte, ¿no? Uh-huh. Ahora es una prisión voluntaria en alguna medida porque es un autosacrificio que se está haciendo, claro. Pero se vuelve a repetir. En el caso de la casa aquí de los derechos humanos. Sí, claro. Mire, este fue el primer lugar en el cual a mí me llevaron el día de detención para ser torturado aquí, en ese lugar. Para mí es muy difícil entrar en este sitio y pensar de que mi compañero Manuel Aguilante tiene que dormir ahí todas las noches en estos días. Es un asunto que en realidad es algo que debería conmover, pero no solamente a la opinión pública, debería conmover a los compañeros que hoy día son todos los semis de gobierno que han pasado por este asunto, primero que nada, ¿no? Al intendente de Magallanes. Yo sé que ellos han hecho acercamientos, sé que han conversado con ellos. Sí. Sin embargo, lo que han hecho es absolutamente insuficiente. He sabido, por ejemplo, que el diputado Morano ni se ha acercado a la casa siquiera para dar una voz de aliento. Y sin embargo, se trata de un ciudadano que está dentro de su distrito de influencia
por lo menos debería personarse y expresar, lo mínimo que puede expresar es su preocupación por la situación de una persona que está dentro de su distrito, ¿no? Ujú. Esto es lo que es importante. Más aún, ¿Ya? la bancada demócrata cristiana, Sí. debemos reconocer, fue la primera que manifestó su preocupación por esta situación. Entonces, el diputado Morano debería hacerlo lo más pronto posible, ¿no? A no ser que quiera pasar a la historia como alguien insensible a la situación de uno de esos ciudadanos que representa en el Congreso chileno. Ahora, Sergio, respecto de las acciones, porque usted está en nuestra región hasta estas horas, se va mañana, se va Así es, mañana. así es. Usted vuelve a Vuelvo a Santiago, Santiago, sí. ya, va a seguir en Chile, Por algún tiempo, no por mucho tiempo. Luego regreso, por supuesto, tengo que seguir trabajando. no, indudable, Y indudable. naturalmente seguiré desde esa posición trabajando con la Unión Nacional de Expresos Políticos en sus elementos digitales. Pero Yo, en Santiago, ¿qué va a hacer, Sergio? ¿Usted va a intentar porque usted debe tener conocidos que han sido seremis también en esa zona? Me imagino yo, no sé, alguien en el ministerio, subsecretario, no solamente usted, parte de la unión, evidentemente, de expresos políticos, de la directiva. tratamos todos los días. Ya. Los compañeros, la presidente Nelly Cárcamo, que vive en Osorno, el vicepresidente Víctor Rosas, el abogado Víctor Rosas, constantemente está tratando de acercarse a estos ministerios para que se llegue a una solución. Ujú. Ahora yo le digo, mira, entre usted y yo aquí, por supuesto con toda la gente que nos ve, Sí, ¿no? claro, claro, Le digo claro. que aquí hay una cosa muy simple. Lo que se requiere en este momento es un simple gesto. El gesto de la presidenta Michelle Bachelet, primero que nada, para reconocer que existe esta huelga de hambre en el país. Ese Que es un no tema, lo ha hecho. ese es un tema terrible también. No lo ha hecho. Pasó Ujú. la cuenta de gestión del 21 de mayo, no hizo ni siquiera una mención mínima a esta situación. Necesitamos que ella plantee que esta situación existe, que es de su preocupación y que va a intentar por todos los medios buscarle una solución. Yo le digo, el momento que la presidenta Bachelet salga públicamente con este tipo de declaración, es posible que se bajen las huelgas para poder seguir avanzando en buscar una solución a este problema. Claro, eso era lo otro que le quería consultar, porque usted que ha estado cerca de todas las huelgas, Sergio, ¿usted sabe hasta dónde y hasta cuándo pretenden llegar las movilizaciones? Yo escuchaba aquí a Manuel cuando estuvo con nosotros y decía que él está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de que no vea acciones concretas de solución a la problemática. ¿A usted le parece que el gesto de la presidenta sería ya un camino, un comienzo como para ir bajando entonces las huelgas? Absolutamente. Sería el camino fundamental, el camino principal, en el momento en que la presidenta reconozca que esta es una situación que existe, primero que nada, implica entonces que hay voluntad para buscar una solución. Ahora, Definitivamente. ¿usted por qué cree que esto no ocurre? ¿Qué impresión? Porque es una impresión nada más que usted puede tener frente a este tema. ¿Qué cree? La verdad es que no tengo explicación alguna. No, creo que no tenemos explicación alguna. En esa medida yo le manifiesto nuevamente que aquellos que están más cerca de la presidente, vuelvo a repetir, Sí, sí, aquí en sí. Magallanes, digamos, ya he nombrado algunos actores, los seremi de gobierno, el intendente mismo, la gente de campaña de Michelle Bachelet aquí, ¿no? Son los que tienen acceso a la presidenta. Yo le digo que ni usted ni yo tenemos acceso a la presidenta. No, pues no. Yo le digo que los medios que supuestamente son de comunicación ciudadana con la presidencia es una falsedad absoluta. Yo no sé cuántas cartas he escrito a la presidenta Bachelet sin tener nunca una respuesta ni siquiera automática de su sistema. Usted le escribió muchas Por cartas. supuesto que sí. Y Así no es. solamente yo. Mucha gente le ha escrito cartas. Ya. ¿Para qué hablar de las cartas abiertas que hay por todas partes? No, no, claro, claro. Mire, una de las cosas que nos preocupa en este momento, Sí. localmente aquí Sí, en sí, sí, Magallanes, sí. es el hecho que, no sé si usted ha visto la prensa austral Ya. de hoy día, pero por ejemplo hoy día hay una carta terrible al director donde se pone en cuestionamiento el hecho de que la huelga de hambre que Manuel mantiene sea verdadera, ¿no? Ya. Se empieza entonces a crear una campaña de odiosidad, curiosamente contra las víctimas. Ahora bien, esto lo firma una persona
que ha sido imposible de ubicar. Tiene un nombre, tiene un nombre, apellido y una inicial para el segundo apellido, no hay root, en consecuencia no hay manera de verificar esta cosa. En consecuencia, yo diría que esa es una campaña infamante y preocupa. Otro hecho, sin duda. hace un par de días atrás, seguramente usted lo vio en las noticias, la tumba de sí. José Coronado Sí. fue violada y fue destruida. Sí. José Coronado fue un expreso político. ¿Es casualidad que esto sucede en este momento? Creo que no. Entonces, tenemos que preocuparnos de esta cosa, porque a mí me da la impresión de que la cara maldita del fascismo empieza nuevamente a trabajar en nuestro medio. Y tenemos que estar absolutamente vigilantes para que eso no suceda, no siga ocurriendo. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es que la presidenta se decida de una vez por todas a poner fin a esta cosa. Está en sus manos. Si alguno de nuestros compañeros está enfermo de manera crítica en este proceso, si alguno de nuestros compañeros muere, va a quedar en la conciencia de la presidenta de la República de Chile. Usted lo ha dicho, don Sergio, y nos pilló el tiempo, lamentablemente, pero ha sido muy grato conversar con usted, Igualmente. Conocerlo, saludarlo y lógicamente entender un poco más de toda esta situación, que claro, es difícil, usted bien lo ha señalado también, bastante incomprensible de que no hayan visos de solución que sean más claros de lo que ha acontecido hasta este minuto. Le agradecemos mucho, sabemos que viaja, le reitero el agradecimiento, que le vaya muy bien y esperemos que esto, se solucione definitivamente. Muchas gracias a usted y a Radio Polar, y síganse preocupando de nuestro huelguista local. Yo creo que es importante porque ha habido también una campaña mediática para tratar de ocultar todo este asunto. Me alegro que ustedes no estén en eso. No, muchas gracias Sergio, muy gracias. gentil, muy amable, que le vaya muy bien. Bueno, hemos concluido un programa más de Conversando la Noticia con este tema grave, este tema sensible, este tema preocupante respecto de las huelgas de hambre que ocurren a nivel nacional. San Felipe, Valparaíso, Coyhaique, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas, seguramente se me escapa alguna, pero ya es algo casi insostenible, más de 30-35 días acá a nivel local. Manuel Aguilante, no hay reacción. Entonces, evidentemente que esperamos que lo haya pronto. Dejamos hasta aquí nuestro programa en esta oportunidad junto a Leonardo Augusto Chacón en los mandos técnicos, Juan Díaz Leiva y también la participación de Ninén Gómez Villegas en la producción. Nuestro invitado Sergio Reyes a esta hora de la noche de la Unión Nacional de Expresos Políticos, ¿no? A nivel nacional e internacional, editor de prensa que vive en Estados Unidos y que todavía se queda en Chile por algunos días más. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, buenas noches, que descanse, hasta mañana.